Hablar de brujería es algo que a muchas personas no les gusta. Y es posible comprenderlos por qué no les gusta. Las personas que son muy creyentes tienden a tener una mala imagen de esto. Tienden a pensar que cualquier brujería, absolutamente cualquiera, es mala. A lo largo de mi vida me he encontrado con varios casos, varios relatos que me han contado las diferentes personas que me han dicho que existe tanto brujería negra como brujería blanca. Obviamente, a pesar del compás de los colores, algunos dicen que también la brujería blanca se puede hacer para maldecir a una persona, al igual que la otra. No existe bruja buena o bruja mala, simplemente brujas, con la finalidad de hacer sus embrujos a diferentes personas, ya sea con buenas intenciones o con malas intenciones. El relato que les voy a contar a continuación es de una joven que tuvo muy mala suerte por relacionarse con una bruja. Y todavía tuvo más mala suerte porque no dependía de ella. Simplemente fue la vida, simplemente fueron malas decisiones y terminó en una maldición. Esta historia nos la comparte Alondra Rodríguez. Se la compartió su abuelo, así que es de suponer que tenemos que remontarnos muchos años hacia atrás para darle vida a esta historia. Esto sucede en un pueblito, allá en los años 60, muy atrás. Su abuelo desempeñaba el trabajo como policía, pero como es de suponer en aquellos años, no había muchas herramientas para que uno fuera policía, ni siquiera había un método de transporte. Los policías, así como muchos más granjeros y pueblerinos, se tenían que transportar por caballos. Su abuelo era un policía de montada. Tenía que subir toda la sierra, transitar por los diferentes caminos del pueblo en compañía de su caballo, ya sea de día o de noche. Durante la noche en los pueblos se corren muchas leyendas sobre ciertas criaturas que salen de noche. Aparte de nahuales y brujas, ¿quién no conoce ese popular dicho de que el diablo también transita por sierras, cerros y caminos desolados con ciertas maldiciones? El abuelo de Alondra no es una persona muy miedosa, es muy religiosa, pero siempre mantiene la cabeza fría en ese tipo de cuestiones. Pero en una ocasión se encontró con algo que simplemente no pudo ignorar. Para contar con lo que se encontró, primero tenemos que ver la historia de trasfondo de lo que viene siendo esta criatura. El abuelo de Alondra cuenta lo siguiente: antes de que él fuera policía, en el pueblo había una familia. Esta familia era muy feliz, como cualquier otra en el pueblo. Tenían sus altos y sus bajos, hacían lo que podían para mantener la familia a flote y también su relación. El caso es que, como es en todas las relaciones, a veces una persona se está metiendo. Y este era el caso de una mujer algo joven, ligeramente más joven que la esposa, la cual estaba perdidamente enamorada del marido. Aquella mujer que estaba perdidamente enamorada del marido tenía la fama de ser una bruja, a pesar de ser muy joven. Debido a esto, obviamente algunas personas en el pueblo le tenían miedo, y también este marido. Pero ¿cómo son las cosas? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la desgracia que en un día, simplemente por un accidente en una carretera del pueblo, de esas que apenas estaban pavimentando, ocurre que un camión se vuelca y termina con la vida de la esposa? Entonces este marido queda viudo y con una hija de aproximadamente algunos 7 años en aquel entonces. El abuelo de Alondra va al funeral, le da el pésame a este sujeto y se retira. Todos en el pueblo están muy convalecientes, tienen mucha empatía, más que nada porque pues en el pueblo se conocen todos y saben que aquella mujer era una mujer de bien. Tal parecía ser que esta bruja, la bruja que estaba enamorada de él, esperaba esta oportunidad.
ya que por el pueblo empezaron a ser vistos. No inmediatamente, pero sí meses después, tomados de la mano, como saliendo, como intentando una relación, que al paso de los años se convirtió en una relación de novios y después en un matrimonio. Finalmente había conseguido lo que quería, que era estar con este sujeto. A pesar de que, al menos lo parecía, eran una familia feliz, la hija decía todo lo contrario. La hija y esta bruja, que ahora era su madrastra, no se llevaban para nada. Desde que había llegado esta mujer a sus vidas, la hija simplemente había vivido un infierno. Más que nada porque esta bruja era muy celosa y quería solamente al marido para ella. Se celaba inmediatamente cuando éste le prestaba atención a su hija. Tanto así que incluso la ponía a hacer tareas, pues, del hogar, pero también tareas que no le incumbían. Tareas muy pesadas para una mujer, con el ganado, con las parcelas, traer leña, pero no poca, a montones. Y a pesar de que la hija hablaba y hablaba con su padre para que éste dejara a aquella mujer, este hombre parecía embelesado. Parecía como si estuviera siendo manipulado por alguien. El padre no le hacía caso a su hija. De una forma muy extraña, pues ella recuerda que anteriormente ella era la princesa de la casa. Todo lo que ella decía, el padre le creía, y extrañamente en ese entonces no pasaba así. Todo había cambiado. El padre le creía todo y absolutamente todo a la que era en ese entonces su esposa, aquella bruja. La familia fue de mal en peor, pero una tarde, cuando aquella hija estaba viniendo con la leña, se apresuró a llegar más temprano. Simplemente casualidades. Además también quería ver a aquella mujer, pues siempre que se metía en la cocina demandaba estar sola. No le gustaba que nadie entrara, ni su marido y mucho menos ella, la hija. La hija llegó, puso la leña abajo de la ventana y se empezó a fisgonear, ¿no? Empezó a ver por la ventana muy sutilmente para que su madrastra no se diera cuenta que estaba siendo espiada. Y fue en ese momento que vio cómo echaba cierta ropa íntima, ciertas cosas, incluso calaveras, dentro de la comida. Y es ahí donde esta hija llega a la conclusión que esta mujer verdaderamente no era una bruja. No eran cuentos, no eran rumores, era verdaderamente una bruja, y que en ese momento estaba embrujando a su padre mediante la comida. La hija en ese entonces empezó algo muy inteligente. Sabía que si le decía a su padre, este no le creería, e incluso estaba más que segura que su padre le diría a su madrastra y ella estaría más a la defensiva. Así que planeó algo en su cabeza. Ella se iba a esforzar por cocinarle a su padre sin que su madrastra se diera cuenta, para que de esa manera, poco a poco, su padre dejara este embrujo, esta manipulación. Así fue que como se propuso llegar siempre temprano y cocinar antes de que su madrastra llegara del mercado o llegara de recoger algunas cosas, ya que ella siempre salía por las tardes. La hija fue, cocinó, hizo lo que pudo y lo escondió sutilmente en su cuarto para mantener la comida caliente. Cuando su madrastra llegaba y empezaba a hacer lo suyo, iba y le ponía la comida a su marido. El marido, que era el papá de esta chica, entraba a la casa de trabajar cansado y se cenaba lo que le pusieran. También desayunaba y todo. Pues su hija se encargó de siempre, antes de que él llegara, poner su plato y quitar el de su madrastra. Y fue así como poco a poco este embrujo se fue quitando. Llegó a tal punto en el que su padre ya estaba viendo que estaba teniendo ciertas peleas con aquella bruja, y ella estaba muy sorprendida. Aquel hombre parecía ser un fiel sirviente y en ese entonces ya se le estaba acabando. E incluso el mismo hombre se estaba planteando ¿por qué estoy casado con ella? ¿Por qué? ¿Por qué comencé con ella? Trata mal a mi hija, a mí no me da el respeto. ¿Por qué me casé con ella?
hasta que la hija le cuenta a él todo lo que había pasado y los métodos que ella había inventado para sacarlo de aquel embrujo. El padre está como en creer o no creer hasta que le muestra la comida. La hija le muestra la comida al padre y este se asombra bastante porque ve que dentro de esta comida salen gusanos negros. Comida recién servida que le había hecho su esposa. Los dos habían quedado en silencio y habían hecho un pacto. Mira, te voy a enseñar la comida que ella te cocina. Deja que pase ciertas horas y vas a ver cómo se pone. La hija había visto esto de sobra. En efecto, la comida estaba embrujada. Fue así como el hombre pide el divorcio. Aquella bruja se va entre lágrimas, pero no sin antes decirles que lo van a pagar muy caro, que iba a destruir sus vidas. El abuelo de Alondra vio todo esto, ¿no? Vio todo el despapalle que se hizo. Y después de unos días, el hombre y la hija le contaron todo esto, no solamente al abuelo de Alondra, sino también a ciertos amigos que ellos tenían en el pueblo. Hasta ahí hubiera quedado la historia, tal vez como una bruja queriéndose adueñar de la voluntad de un hombre y haciéndole la vida imposible a una niña. Pero para la desgracia de esta familia, esto no termina aquí. Pasaron algunos meses. El padre y la hija tenían los mejores momentos que estaban viviendo en su vida, salían, se divertían, se dividían el trabajo, todo parecía muy bien. Hasta que, en cierto punto, la hija desaparece. No saben en qué momento se fue. Simplemente ella había salido rápidamente por algo y había desaparecido. Iba a ir a la tienda de la esquinita, a la tiendita. Desapareció. Todos en el pueblo se pusieron a buscarla, el padre también desesperado, pero de nada sirvió. Parecía que aquella muchachita se le había tragado la tierra. No había ni tan solo una pista de a dónde se había ido. Muchos en el pueblo, a pesar de los policías que custodiaban el pueblo y también de personas que vivían un poco más alejados de decían lo mismo: no la he visto. ¿Quién sabe dónde se había ido? ¿Se había fugado con un novio? No, ella no tenía. La habían agarrado, se la habían llevado en contra de su voluntad. Esto era lo más lógico de pensar, pero pasaron los días, la angustia crecía. Y aquel hombre se fue deprimiendo cada vez más y cada vez más, hasta llegó al punto de vender su ganado, sus parcelas y solamente quedarse con su casa. Ahí él solo. Estaba muy deprimido. El abuelo de Alondra cuenta que muchos en el pueblo se compadecieron de él, iban a visitarlo y veían como que poco a poco se sumergía más y más en la tristeza, y a veces decía que soñaba a la hija. Pasaron los meses y en un día cualquiera aquel hombre se le vio caminando con un cerdo. Era un cerdo muy grande, un cerdo enorme de grandes proporciones, completamente rosado y con un pelaje más o menos blanco. Era un cerdo muy bonito, muy grande, al cual este hombre, de forma muy extraña, lo mimaba y lo trataba muy bien. De hecho, a este cerdo le ponía chonguitos en sus orejas, lo bañaba diariamente y hablaba con él como si fuera una persona. Hay muchas personas que le hablan a los animales como si fueran unas personas. Eso no tiene nada de extraño, nada malo. Pero lo extraño ayer es que este cerdo lo llamaba por hija, le decía mi amor, le decía corazón, bombón, apodos que solamente le decía a su hija. Cuando el abuelo de Alondra, así como otros dos amigos ahí del pueblo, le preguntan de quién es ese cerdo o cómo lo había conseguido, ya que lo veían de allá para acá con él, este hombre les da una respuesta que los hace temblar, pero también los hace cuestionarse mucho la salud mental de aquel hombre. Aquel hombre les dice: este cerdo es mi hija, lamentablemente la encontré así, pero ella es mi hija y voy a hacer todo lo que yo pueda para poder hacer su vida un tanto más tranquila.
Obviamente todos en el pueblo pensaron que este hombre había perdido la razón, que este hombre simplemente se había vuelto loco. Y fue así como le tuvieron mucha lástima. Y este hombre lo captaba muy bien que todos en el pueblo creían que estaba loco. Y fue así como una tarde simplemente se fue, se internó en el monte y ya no salió. Desapareció entre lo recóndito de entre los profundos árboles, entre la grande maleza. Simplemente desapareció. Pasaron los días, los del pueblo empezaron a buscarlo, pero tampoco hubo una buena respuesta, no encontraron nada. Tal parece ser, al igual que la hija, se lo había tragado la tierra. Pero la diferencia es que en esta ocasión sí lo vieron, y lo vieron internarse en el monte junto con el cerdo. Lo extraño es que ni él ni el cerdo aparecía. Y fue así como durante años simplemente ya no lo vieron. La casa se cayó a pedazos, el abuelo de Alondra fue policía, y pasaron aproximadamente unos 7 años más, hasta que finalmente el abuelo de Alondra, en uno de sus rondines, se encontró con un grupo de niños que venían corriendo exactamente de una parte del monte a los pies de una sierra. Estos niños venían muy asustados, a lo que el abuelo les pregunta: bueno, chiquillos, ¿qué tienen? ¿Por qué vienen corriendo así? Los niños le responden: Don, ahí atrás hay un monstruo. Hay un animal y nos habló. El abuelo piensa que tal vez son bromas de niños, que tal vez son cosas que ellos imaginan, así que no le presta atención a esto. Simplemente los encamina de nuevo al pueblo, y una vez que están ahí, los deja. Lo extraño es que estos niños no fueron los únicos que dijeron haber visto algo extraño entre la sierra, justamente entre esa parte. Varios pobladores, varias personas que se dedicaban a transportar ciertas cosas, que decidían atravesar aquel camino, le dijeron que veían algo, que entre la maleza veían una criatura, y se corrió bastante el rumor de que por ahí habitaba un nahual. Bueno, cada vez más personas lo veían, y fue así como en una rutina de vigía, ¿no? Los policías tienen que rodear el pueblo y vigilarlo. El abuelo de Alondra se subió con su compañero, y ambos, los dos, cada uno en su caballo, empezaron a vigilar aquellos caminos donde se decía habitaba este supuesto nahual. Justamente cuando encontraron un claro perfecto para estar viendo al pueblo ahí a la lejanía, decidieron detenerse, fumarse un cigarro y hablar de cosas de la vida. Cuando en ese momento escuchan una voz de una mujer, pero un poco rasposa, viniendo atrás de ellos. Ambos se voltearon y vieron que esta voz, o más bien escucharon, venía de un arbusto grande. Ahí se encontraba moviéndose algo. Tanto el abuelo como su compañero le dijeron: señorita, ocupa algo. Adelante, salga del arbusto. A lo que esta extraña voz femenina les dijo: sí, ocupo algo. No encuentro a mi padre. Por favor, ayúdenme. Ambos policías quedan pensativos y le dicen: señorita, por favor, ocupamos verla. Por favor, salga del arbusto. Le vamos a ayudar. Pero cuando sale, no sale lo que ellos esperan. Ellos esperan, por supuesto, una jovencita. Tal vez algo dañada, ¿no? Pues su voz se escuchaba muy diferente, algo rasposa, como ya dije. Pero para su sorpresa, lo que ven no es una jovencita. Lo que ven es un cerdo, mucho más peludo, grande, que les está hablando. Y les dice: por favor, quiero encontrar a mi padre.
En ese momento los policías reaccionan como cualquier persona hubiera reaccionado, en terror absoluto. Sacan sus revólveres, pero no los accionan. Simplemente los sacan como un instinto. Y es ahí donde este cerdo se va corriendo y se interna de nuevo en el monte. Esta vez llorando. El abuelo de Alondra le cuenta esta experiencia como la primera vez que vio el poder de la brujería. Él dice y garantiza que tal vez lo que decía aquel hombre no eran inventos suyos. Tal vez lo que decía aquel hombre de que el cerdo era su hija tenía alguna razón. Tal vez aquella bruja se había desquitado de una forma muy descomunal, convirtiendo a la hija de este pobre hombre en cerdo. En aquel camino ya nadie pasó. Tenían miedo de encontrarse con esta criatura que el abuelo de Alondra sabe muy bien. Se trataba de una jovencita que había tenido la mala suerte de encontrarse con una bruja. Un relato enviado por Alondra Rodríguez. Si les ha gustado este video y les gustan estas historias, los invito a que se suscriban al canal, que le den like y también que compartan el contenido con más personas a las que les gustan estas historias. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Estos son Crónicas de la Cripta. Nos vemos en un nuevo video. Antes de despedirnos, lo siento, es que si tienen alguna experiencia que quieran hacerme llegar, abajo en los links encontrarán sitios a donde pueden enviármela. No uso Gmail, me la pueden enviar por Instagram o por Facebook y se les agradecería mucho que fueran pues escritas, o si bien quieren me la pueden enviar por audio. Ahora sí, sin más por decir, nos vemos en un próximo video. Chao.